La aritmética te puede ahorrar tiempo al realizar ciertas tareas. Por ejemplo, aquí tienes un grupo de 51 pelotas. ¿Tú crees que es posible dividirlas en 3 grupos con igual número de elementos? Si realizas la división en forma mental, verás que sí se puede efectuar esta tarea porque la división es exacta. Pero, ¿habrá alguna forma de saber si un número es divisible entre otro sin efectuar la división? Seguramente sí. En la matemática siempre habrá caminos sencillos para resolver los problemas. En el testamento de un ganadero se leyeron las siguientes indicaciones. En cuanto ocurra este inevitable acontecimiento, mi voluntad es que se cumplan los siguientes. Dar el total de reses que haya en ese momento en mi rancho. Del total, la mitad será para mi Lupita. La tercera parte será para mi querida esposa. Y la séptima parte se la dejaré a Miguel Caporal. Sabiendo que mi voluntad será cumplida, les agradezco su atención. Que sigan pasando bien. Ahora empiezan los problemas. Hay que repartir el total de reses entre 2, 3 y 7 partes. Antes de efectuar la división, sería conveniente saber si el total es divisible entre 2, 3 y 7. Esto es posible gracias a un conjunto de reglas que nos permiten saber si un número se divide exactamente entre otro. Estas reglas se llaman criterios de divisibilidad y son importantes porque de un solo vistazo decidimos si un número se divide entre otro en forma exacta. En su testamento, un ganadero dejó instrucciones para repartir el total de reses en 2, 3 y 7 partes. Veamos si esa partición es posible dividiendo 209 entre 2. Realizando operaciones, observamos que nos queda un residuo de 1. Entonces, el cociente que nos resulta es 104 vacas más una mitad. Esa no es una buena forma de dividir el grupo. Veamos ahora si el número es divisible entre 3. Como observamos, el residuo es 2 y por lo tanto, la división no es exacta. En otras palabras, el cociente es 69 cabezas más una parte. Si dividimos entre 7, también resulta una división inexacta, por lo que hay que buscar una solución al problema. Por eso, a alguien se le ocurrió prestar una res para completar así 210 cabezas. Y no fue una simple ocurrencia, sino que esa persona conocía los criterios de divisibilidad. El nuevo número ahora sí ya es divisible entre 2, entre 3 y entre 7. Porque al dividir la cantidad entre 2, 3 y 7, el residuo es 0. Como hemos visto, con algunas sencillas herramientas aritméticas, es posible resolver problemas que aparentemente no tienen solución. Con frecuencia se nos presentan situaciones en las que necesitamos saber si un número es divisible entre otros. Por ejemplo, un número es divisible entre 2 si al efectuar la división, el residuo es 0. Como la división fue exacta, 28 es divisible entre 2. ¿Cuál será la regla general para saber si un número es divisible entre 2? Para saberlo, recordemos que los múltiplos de un número los obtenemos al multiplicarlo por la serie de los naturales. De acuerdo a la definición, los múltiplos de 2 son los siguientes números. Si observamos, los múltiplos de 2 terminan en 0, 2,
4, 6 u 8. Por tanto, podemos decir que cualquier número que termine en cifra par es divisible entre 2. Veamos ahora los múltiplos de 3. ¿Qué tal si sumamos las cifras en cada número? Obtenemos nuevamente múltiplos de 3. Entonces, podemos afirmar que un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Examinemos enseguida a los múltiplos de 5. ¿En qué cifra terminan? Terminan en 0 o en 5. Por tanto, cualquier número que termine en 0 o 5 será divisible entre 5. Para saber si un número es divisible entre 7, es necesario seguir un procedimiento. Probemos con el siguiente número. Separemos la cifra de las unidades así. Multipliquemos la misma cifra por 2. Y el producto se lo restamos al número que quedó. Como la diferencia es múltiplo de 7, el número original es divisible entre 7. Así, con los criterios de divisibilidad de un solo vistazo, nos será sencillo decir si un número es divisible entre otro sin realizar la división. Un ganadero decidió repartir su herencia, que está formada por un grupo de reses. Al contar el número de reses, se encontró que había 209. Pero para que el número de reses fuera divisible entre 2, 3 y 7, una persona prestó amablemente una cabeza. Verifiquemos que realmente 210 es divisible entre 2, 3 y 7. Como termina en cifra par, 210 es divisible entre 2. También es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Enseguida comprobemos que 210 es divisible entre 7. Separemos la cifra de las unidades y multipliquémosla por 2. El producto de 0 y 2 es 0, que se lo restamos a 21. Si a un número le restamos 0, obtenemos lo mismo. Como la diferencia es múltiplo de 7, 210 es divisible entre 7. Una vez que sabemos que el número es divisible, procedemos a realizar las divisiones para obtener las partes que nos interesan. Realicemos la adición de las partes para ver si nos da el total. ¿Y las 5 reses que faltan? ¿Dónde quedaron? Se las obsequiaron a la persona que ayudó a resolver el problema. Así, el ganadero puede estar tranquilo, pues su herencia ha sido repartida como fue su voluntad. ¿Será posible repartir 51 pelotas en 3 grupos con igual número de elementos? ¿Cómo aplicarías los criterios de divisibilidad para responder la pregunta?
Puedes realizar la división para saber si es exacta, pero ¿por qué no pruebas antes si el número es divisible entre 3? Si sumas sus cifras, obtienes 6, que es múltiplo de 3. Por lo tanto, 51 es divisible entre 3. Es así como la aritmética te ofrece caminos para hacerlo más rápido. Criterios de divisibilidad entre 2, 3, 5 o 7 no son los únicos. También debe existir una forma de averiguar si un número es divisible entre 9, por ejemplo. Tú puedes hacerlo. Inténtalo. Para ello, tienes que escribir los múltiplos de 9. Observar qué números obtienes al sumar sus cifras. La regla que obtendrás será el criterio de divisibilidad entre 9. Los criterios de divisibilidad son formas sencillas y rápidas de saber si un número es divisible entre otro sin efectuar la división.